Pues un poco de casualidad, porque en aquella época no había muchos traductores de japonés y me llamaron, o sea, me llamaron de la agencia que lo gestionaba para Square Enix en el momento, porque habían llamado a la autónoma y pedido nombres de traductores. Y entonces me llamaron por si quería hacer la prueba. Hice la prueba y bueno, tuve suerte y así de casualidad. A ver, yo creo que no es necesario, pero ayuda. Yo, por ejemplo, no era gamer, era más una jugadora, ¿no? Casual gamer, lo que dicen en inglés, y luego me he dedicado muchos años a esto, pero sin duda quien es gamer y juega tiene más facilidad, ¿no? Sobre todo cuando traduce sin contexto, para adivinar lo que será. Bueno, un traductor de videojuegos, la web, ¿no? Evidentemente tiene que estar muy al día, o revistas, sino también incluso de estas de videojuegos, pero Merit Station, para ver un poquito qué es lo que se está cociendo, páginas especializadas, mirar también si el juego se ha traducido pues a otros idiomas o no, si por ejemplo en el E3 hay algún tráiler, alguna cosa de estas, o sea, siempre tiene que estar buscando información la que pueda, ¿no? Aunque a veces no hay, ¿no? Tal vez información, pero seguro que algún avance, algún artículo de prensa, ¿no? Encuentras. A ver, hay dos, yo creo, principales. Uno, la falta de contexto, que es la clave, ¿no? Sobre todo para el modelo externo, que si traduces un producto audiovisual sin verlo, ¿no? Sin el lenguaje corporal, etcétera, es muy complicado. Y dos, la creatividad, que está muy relacionada también pues, con el humor, que es muy típico, ¿no? De este tipo de producto, referencias culturales, e intentar ser creativo a la vez que tienes estas limitaciones de espacio. Pero bueno, ¿no? Un buen traductor yo creo que puede lidiar con ellas. Bueno, depende, ¿no? También yo creo que, a ver, uno que tenga terminología muy especializada, por ejemplo, un Flight Simulator o alguno de estos de guerra, de un submarino, cosas de estas, serán muy difíciles en cuanto a la documentación, pero no tanto por la creatividad, ¿no? Luego los de plataformas, así son muy sencillitos, porque claro, hay poquito texto, ¿no? En un Super Mario hay muy poquito que traducir. A mí yo creo que los que representan un reto mayor en el sentido de creatividad, pues son los RPG, los de acción-aventura, ¿no? Un Final Fantasy, un Assassin's Creed, etcétera, porque tienes que tengan una buena historia en la que tú, ¿no? Que el trabajo del traductor sea importante para facilitar que los jugadores se sumerjan en ella. Pero no sé si hay algún, no sé, si te toca uno de béisbol y no sabes béisbol, pues también es complicado, ¿no? Pero no diría que haya un género más difícil que otro, ¿no? Depende un poquitín. Hablo japonés, sí, yo estudié japonés en la Universidad Autónoma y luego, bueno, estuve en Japón estudiando y, bueno, siempre me ha gustado mucho, ¿no? Y, bien, si es necesario saber japonés o ayuda, depende, solo digo que depende, pero es que depende, porque, a ver, hay un 80% por ciento de juegos que se traducen del inglés, por lo tanto, no es necesario saber japonés, ni tampoco saber japonés para hacer una mejor traducción, porque muchas veces, si el japonés ha utilizado de lengua intermedia, puede ser que no tengas acceso al original, entonces te tienes que basar solo en el inglés. Si haces un FF y tienes acceso, por ejemplo, ¿no? O para Nintendo, tienes acceso también al japonés, sí que ayuda, porque a veces hay algo del inglés que dices, uy, esto yo creo que no está bien, o siempre puedes mirarlo, ¿no? Pero en general yo creo que no. A ver, animaría a la gente a que estudie japonés, ¿no? Porque hay mucha demanda de traductores de japonés, pero en realidad no lo necesitas, porque yo diría que un 80% o más se traduce ya del inglés directamente. A ver, el traductor de videojuegos depende mucho de su situación, si trabaja, ¿no? Para la empresa, aunque esté como autónomo, pero en el modelo interno, digamos, o in-house que se le llama, que es un Nintendo, un Square Enix, un Blizzard, que tú tienes acceso al juego, puedes hablar con los desarrolladores si tienes alguna duda, te dan muchísima información. Aún así, los plazos son siempre súper justos, ¿eh? Además, la época de verano es muy mala porque siempre intentan llegar a las navidades, ¿no? Con el juego para vender más y aprovechar, ¿no? Entonces sí que siempre los plazos son muy justos y yo qué sé, cuando yo trabajaba para un Final Fantasy, pues a veces estabas 12 horas, sábados, domingos, sobre todo cuando ya se te acerca, ¿no? Eso ocurre. Luego, para el traductor externo, pues tiene ¿no? el problema añadido de que no tiene contexto muchas veces, a veces no le dan ni capturas de pantalla, no tiene información, no sabe con quién, ¿no? quiénes son los otros compañeros que están traduciendo, entonces es un problema más importante, ¿no?
pero ha mejorado de todos modos, ¿eh? Mucho gracias al esfuerzo que está haciendo la Game Localization SIG, el Special Interest Group de la International Game Developers Association, que están moviendo mucho todo esto, que tienen también una lista de distribución, en las Game Developer Conference también tienen un Localization Summit o algo así, y un documento de buenas prácticas, o sea que están trabajando para que cada vez sea mejor, y ahora desde que yo empecé en el 98, ahora en el 2013, y hay empresas que sí que te mandan a veces, pero poca, alguna captura de pantalla, el problema es la confidencialidad. Más instrucciones más claras en el kit de localización, un walkthrough, o sea que ha mejorado mucho, pero aún así todavía queda mucho camino por recorrer. Es una cuestión económica principalmente, porque es muchísimo más caro doblarlo que subtitularlo, y luego de tiempo también, porque tardan mucho más, porque hay que grabar las voces, si hay problemas, ¿no? Cada toma que tengan que rehacer les cuesta muchísimo dinero, mucho más tiempo, y suele ser eso, una cuestión de, lamentablemente, una cuestión de recursos económicos y temporales. A mí me parece mal. Yo creo que, sobre todo, aunque fuera el primero, ¿no? Si se puede doblar, doblémoslo. Y lo ideal sería que los jugadores tuvieran la opción de verlo si quieren, ¿no? Como en los DVDs. Y a veces pasan juegos para PC, ¿no? Que lo puedas ver en el idioma que quieras. Pero si no, yo creo que sí, que se debería haber doblado. Y más existiendo ya la tradición de que se han venido doblando todos los otros. Imagino que fue también un tema económico, porque es lo que acaban de... A lo mejor las ventas de la última versión no fueron tan buenas como esperaban, no estoy segura, pero vaya, yo creo que se debería haber doblado. A ver, sí que la mayoría tienen, o sea, la causa es eso, ¿no? Muchas veces la falta de contexto, que te llega un Excel, ¿no? Con cadenas sueltas y no tienes ni idea de, ¿no? de cómo funciona. O sea, que sí que está relacionado con las condiciones. Además, las primeras, ¿no? Como All Your Base Belong to Us y de este estilo, muchas incluso las traducían japoneses mismos, no había ni traductores de japonés. O sea, eran japoneses que hablaban un poco de inglés, lo hacían, y también una falta de control de calidad importante, porque por ejemplo en FF7, ¿no? Un clásico pero tan mal traducido, muchos errores los ves y está claro que nadie luego hizo una revisión de ese juego, ¿no? O sea que supongo que es un poco también limitaciones de tiempo, imagino. Y sí, los desarrolladores va cambiando, pero todavía para ellos yo he oído a más de un desarrollador decir localization is a necessary evil. O sea que es un mal necesario. Hay que localizar porque si no localizas no vendes ¿no? al territorio internacional, pero para ellos muchas veces es un afterthought, que dicen en inglés, lo piensan después, no está bien internacionalizado el juego. Y bueno, pues si hay un error gramatical no importa, lo importante es que no se cuelgue el juego, etc. Está cambiando, pero requiere un poco, ¿no? Un proceso de educación hacia los desarrolladores y las editoras, ¿no? Los publishers, para que aprecien y sepan valorar un poquito más la tarea tan importante que es la del traductor. A ver, en España hay algunas agencias, ¿no? Pero sobre todo es más para modelo externo, digamos, para trabajar como autónomo y, bueno, vas mandando el trabajo, te lo mandan, pero sí, si es más interno en plantilla, realmente, pues sí, en Londres, en Frankfurt, ¿no? Donde está Nintendo, a veces en Japón, en Estados Unidos también, Blizzard, en Francia, o sea que realmente sí, en España todavía hay poco.